Hola a todos, hoy es 16 de mayo y vamos a empezar con un nuevo reporte de la guerra en Ucrania. Muchas actualizaciones interesantes, así que vamos a empezar. Y lo más importante es que Zelensky decidió ir hacia Kharkov para empezar a controlar la situación por sí mismo. Él se dio cuenta que si él quiere que las cosas se hagan, él necesita estar presente en este lugar. Hoy él llegó a Kharkov y él hizo una reunión con los oficiales de más alto rango en este lugar. Él recibió muchos reportes de diferentes soldados y oficiales en el terreno. Es muy probable que él no haya entendido muchas cosas de lo que se dijo aquí, pero de cualquier forma, a pesar de esto, él sacó conclusiones y de acuerdo con él dijo que ellos solo necesitan dos sistemas Patriot y de esta forma Rusia no sería capaz de ocupar Kharkov si ellos tuvieran estos sistemas. Eso fue lo que él dijo incluso en una entrevista con ABC News. Estas son las afirmaciones más importantes que Zelensky sacó después de esa reunión con sus comandantes. Se puede entender claramente a Zelensky porque hoy, por ejemplo, se tuvo un video de cómo los rusos lograron descubrir un almacenamiento de municiones y la concentración de fuerzas especiales ucranianas al sur de Kharkov y como resultado de un ataque Iskander, esa posición fue completamente destruida. Luego se ve que hay detonaciones secundarias. Actualmente no se sabe con seguridad las pérdidas ucranianas en este lugar, pero las fuentes en el terreno dicen que hay bajas muy significativas para los ucranianos como resultado de este ataque del ejército ruso. Nos vamos a mover ahora a la línea de contacto. Hoy vamos a empezar con la dirección de UD. Esta, porque hoy se tuvieron actualizaciones adicionales en este lugar del lado ucraniano. En este video se ve cómo los ucranianos estaban bombardeando la concentración de fuerzas de los rusos a lo largo de la frontera con multilanzadores de rockets. Es una situación muy interesante aquí que está teniendo lugar con la artillería ucraniana. Aproximadamente el promedio de vida de un sistema de artillería o un sistema multilanzador de rockets en esta dirección que los ucranianos usan aquí es probablemente menos de un día. Por ejemplo, unos minutos después de ver cómo los ucranianos estaban bombardeando a las posiciones rusas con sus multilanzadores de rockets, y el mismo día se tuvo otro video de cómo los rusos lograron descubrir ese multilanzador de rocket y lo destruyeron. Básicamente la situación es que los ucranianos en estos momentos no pueden acercar sus vehículos de artillería, sus multilanzadores de rockets lo suficientemente cerca a la línea de contacto porque cada vez que ellos hacen esto desde el sur hacia el norte pueden ser descubiertos por los rusos y destruidos en cuestión de minutos. A pesar de las bajas, los ucranianos todavía pueden infligir daño en esta región. En estos momentos los principales enfrentamientos están teniendo lugar en Lipsi, pero por alguna razón los ucranianos están atacando a los rusos también en Udi. Hay que recordar que el principal objetivo de los rusos en esta etapa de la operación militar especial es crear una zona buffer, una zona de amortiguación, y los ucranianos cuando bombardean Bielgorod, ellos lo hacen desde diferentes ciudades. Los ucranianos bombardean desde Udi, desde Kasachelopan, los ucranianos también bombardean desde Lipsi. Desde Lipsi, por ejemplo, los ucranianos lograron derribar el avión Il-76, si no me equivoco, donde estaban los prisioneros de guerra, y los ucranianos también bombardean Bielgorod desde Vovchansk. Así que al menos estos cuatro pueblos son los que los ucranianos usan y entonces son los principales objetivos en esta dirección. Todavía hay dos pueblos que aún no han sido objetivo del ataque ruso como tal. Estamos hablando de Udy y Kasachilope. Los ucranianos todavía pueden usar estas posiciones para atacar hacia la dirección de Bielgorod. La pregunta es ¿por qué los rusos no han empezado todavía su operación ofensiva en esta dirección? Es una pregunta muy importante. La cosa es que los rusos tal vez están tratando de guardar personal suficiente, guardar reservas la mayor cantidad de tiempo posible porque los rusos aún no saben cómo va a terminar la batalla por Lipsi y cómo va a terminar la batalla por Vovchansk. Y eso es por lo cual ellos no quieren en estos momentos gastar muchas reservas para nada. Ellos quieren ser cuidadosos en ese sentido después de que ellos terminen esta etapa de la operación en Lipsi y en Vovchansk. Tal vez los rusos
lancen una operación entonces en Udi y en Kasachi-Lopan. Nos movemos ahora hacia Lipsi, tenemos una gran cantidad de actualizaciones, geolocalizaciones y lo más importante está viniendo de este territorio. Claramente se ha ajustado el mapa entre las villas de Gluboka y Lukansi y hacia Lipsi también. Este bosque y este otro bosque más pequeño aquí están en estos momentos bajo el completo control ruso. También si hacemos un zoom podemos ver que los rusos también han capturado los primeros edificios, las primeras construcciones hacia la parte más central de Lipsi. Tenemos geolocalizaciones confirmando esto. Los ucranianos publican estas imágenes. En este video se ve un grupo de fuerzas rusas que se estaba moviendo. Vemos también a Lipsi. Vemos como los ucranianos bombardean a los soldados rusos aquí. Tenemos un 100% de seguridad, un 100% de geolocalizaciones confirmando la presencia rusa en este lugar. Los rusos han entrado a Lipsi no solamente desde el norte, desde esta área residencial, sino que también desde la parte central. Y la batalla oficial por Lipsi ya ha empezado, de acuerdo con las geolocalizaciones, el 16 de mayo de 2024. ¿Qué es Lipsi y qué es lo que están tratando de hacer los rusos aquí? Si vemos hacia esta área más cercamente, vemos un pequeño río, el río Kharkov. Este río básicamente divide el territorio en dos partes y si vemos esta situación más de cerca, entenderemos que el principal enfoque de los rusos es esta parte, el área donde las principales vías se conectan desde el sur hacia el norte. Si los rusos son capaces de bloquear esta vía, tomar el control, así sea control de fuego o control físico, entonces la parte norte colapsará automáticamente. Además, los rusos también serían capaces de moverse más hacia el oeste, en dirección hacia Maliprajode y Veliki Prajode y muchas otras direcciones. Los rusos solo necesitan llegar lo más cerca posible hacia esta intersección de vías y bloquear completamente esta área desde cualquier dirección. Si ellos hacen esto, la parte norte empezaría a colapsar claramente y básicamente los rusos podrían terminar la batalla por Lipsi más rápidamente. Hay una cosa importante que empezamos a recibir desde el lado ucraniano. Vemos una gran cantidad de ataques de drones. Hay que recordar que cuando los rusos empezaron en este lugar, empezaron su ofensiva, los ucranianos estaban publicando videos de solo la brigada número 42, como esta brigada estaba atacando a los rusos y ahora el 16 de mayo empezamos a ver más videos de ataques de drones sobre las posiciones rusas desde al menos 4 o 5 brigadas completamente distintas, lo que confirma que para el 16 de mayo los ucranianos han logrado reubicar hacia esta dirección refuerzos hacia Kharkov y ahora no va a ser nada sencillo para los rusos como solía ser en los primeros días, en los últimos 5 días de la operación militar especial en esta dirección. Ahora es más sencillo entender por qué los rusos estaban bombardeando, atacando a los ucranianos en sus infraestructuras energéticas. Uno de los principales propósitos de estos ataques era destruir las infraestructuras energéticas ucranianas, por supuesto, y reducir la capacidad ucraniana de la reubicación de fuerzas desde un lado de Ucrania hacia otro. Probablemente ese fue un objetivo de los rusos también con sus ataques masivos sobre toda Ucrania. Vamos a movernos ahora un poco más hacia el sur. Durante las últimas 24 horas tenemos más videos de cómo los rusos estaban cazando los multilanzadores de rockets ucranianos. Este es uno de los bienes más importantes, algo que hace diferencia en esta dirección. Es que desde el inicio de la operación ofensiva aquí, los ucranianos han perdido algunas decenas de estos multilanzadores de rockets como resultado de ataques Lancet. Si incrementamos el número de actualizaciones, solo vemos una gran cantidad de calaveras en el mapa, ataques con drones,
muy lejos de la línea de contacto, son los ataques sobre los multilanzadores de rockets y también sobre las artillerías ucranianas. Los ucranianos han perdido una gran cantidad de equipos solo durante la última semana de enfrentamientos en esta dirección. Ahora nos movemos hacia Vovchansk, también tenemos actualizaciones adicionales aquí. Hay que recordar que habían algunas dudas sobre el control ruso sobre Staritsa. Una gran cantidad de mapeadores ya habían ajustado sus mapas mostrando este territorio en el completo control ruso, pero hoy los ucranianos publicaron unos videos de cómo ellos estaban contraatacando a los rusos. Con este video nos muestran que los ucranianos todavía tienen control de la villa con el nombre de Staritsa y que este territorio en estos momentos está bajo su control. Además, todavía no se tienen geolocalizaciones o actualizaciones o reportes del Ministerio de Defensa sobre el control de esta villa, así que es muy probable que Staritsa, al menos alguna parte de esta villa, todavía está en el control ucraniano. Nos movemos ahora hacia Vovchansk, tenemos muchas actualizaciones, vamos a empezar desde el norte hacia el sur, desde la parte este como tal, de acuerdo con diferentes mapeadores, los rusos empezaron a presionar hacia esta villa desde el este. Como resultado de enfrentamientos aquí durante las últimas 24 horas, los rusos lograron capturar los primeros edificios y las primeras calles en la parte este del norte de Vovchansk y ellos están planeando moverse más hacia la parte central, así que este territorio en estos momentos está en disputa. También es uno de los principales objetivos del ejército ruso. Cuando hablamos de la parte más al sur, dentro de la parte norte, vemos un video confirmando el progreso ruso y que los rusos lograron capturar el edificio del hospital. En este video se puede ver cómo la infantería rusa está limpiando el área del hospital, lo que confirma el completo control ruso. Lo más importante es que ahora se puede decir que la distancia entre los rusos en su posición borde y el puente es menos de 300 metros, así que no es absolutamente nada. Este video fue publicado a las 12 del día, así que es muy probable que en el momento en el que se está realizando este video, es muy probable que los rusos hayan establecido completo control sobre esta parte de Vovchansk, lo que significa que hay un completo colapso de las defensas ucranianas aquí. Actualmente los principales enfrentamientos están teniendo lugar en el área de la zona industrial de Vovchansk, la planta Agregatny, esta que está aquí. Así que este es el principal foco de enfrentamientos, esta es la principal área donde están ocurriendo los enfrentamientos ahora y esto es lo que está sucediendo aquí en la parte norte de Vovchansk. Esto está a punto de terminar como se ve y es muy probable que la batalla por la parte norte va a ser terminada antes del final de esta semana. Hay otros videos de anomalías de fuego en las áreas de edificios altos de Vovchansk, lo que también confirma etapas activas de los enfrentamientos en este lugar. Los rusos, como resultado de enfrentamientos, o los ucranianos han prendido fuego a los edificios y también se tiene el video confirmando el progreso ruso en la parte este de Vovchansk. En este video se puede ver un ataque de drones ucranianos que estaban bombardeando a las fuerzas rusas en esta parte. La batalla está a punto de terminar, como se ve, al menos estamos hablando de la parte norte. Empezamos a recibir los primeros videos de los soldados rusos con las banderas. En este video vemos a los rusos en la entrada de Vovchansk. Por ahora no es la parte central claramente, pero es evidencia de que los rusos están avanzando y asegurando el terreno a su paso. Cuando los rusos logren establecer completo control sobre la parte norte, la pregunta es, ¿qué van a hacer los rusos para moverse más hacia el sur? ¿Cómo van a cruzar el río? ¿Cómo van a manejar la situación en la parte central y la parte sur de Vovchansk? Los ucranianos desde su lado continúan enviando refuerzos adicionales hacia este lugar. Los ucranianos no tienen muchas opciones. Ellos están usando las vías que todavía pueden usar. Estas vías están en completo control de fuego ruso y solo durante las últimas 24 horas los rusos publicaron una gran cantidad de videos confirmando que la mayoría de los vehículos que los ucranianos están usando para reubicar sus fuerzas hacia el centro de Vovchansk han sido destruidos como resultado de ataques de Lancet, han sido destruidos también con ataques de artillería.
Los ucranianos han sufrido una gran cantidad de pérdidas aquí y esto por supuesto es un gran problema para ellos porque por un lado ellos todavía tienen reservas y fuerzas en este lugar, pero ellos no pueden traer vehículos y tanques porque los rusos han establecido una completa superioridad en el cielo con sus drones. Lo único que los ucranianos pueden hacer es devolverse paso a paso hacia atrás los vehículos. Todo lo que los ucranianos mandan hacia Vovchansk se queda en Vovchansk para siempre. Esta es la situación aquí. En este video se ve otro tanque T-72 ucraniano que fue destruido como resultado de un ataque de Lancet. Si incrementamos el número de actualizaciones al menos desde el 10 de mayo, cuando los rusos activaron su operación hacia este lugar, podemos ver una gran cantidad de vehículos que han sido destruidos en esta dirección. Tal vez más de 20 aproximadamente han sido destruidos sobre toda esta línea en dirección hacia Vovchansk. Nos movemos ahora hacia la parte norte de Kupiansk, donde también hay actualizaciones. Los rusos, después de una pequeña pausa operacional, renovaron su ofensiva hacia Viristova. Hay que recordar que ayer estábamos hablando que de acuerdo con ciertas fuentes los rusos habían roto la defensa ucraniana aquí y que ellos habían capturado las primeras calles en esta villa, pero hasta el momento no se tiene ninguna geolocalización confirmando esto. Hoy los ucranianos publicaron un video, más precisamente las fuerzas de la Brigada 110 publicaron este video de cómo ellos estaban atacando un tanque abandonado de los rusos en la vía hacia Viristova. El tanque estaba abandonado, vemos que no hay bajas en el personal ruso como tal, es muy probable que hubo una operación de landeo en este lugar, una operación de desembarco y después de eso los rusos empezaron a moverse con la infantería hacia el sur y después de eso el vehículo abandonado fue destruido por los ucranianos. Por ahora no se va a cambiar el mapa. Se necesita más evidencia para confirmar la presencia rusa en este lugar. Es en estos momentos desconocido dónde están los rusos, qué están planeando hacer en esta dirección, porque algunas fuentes justo antes de empezar a hacer este video empezaron a publicar actualizaciones de que los rusos están tratando de evitar Viristova moviéndose más hacia Pyshana en esta dirección. Hay ciertas dudas de este movimiento, tal vez los rusos no tienen mucho interés en capturar Viristova, tal vez los rusos están tratando de esquivar Viristova, cortar la vía entre Viristova y Pyshana y luego moverse más hacia el norte en dirección hacia Pyshana desde el suroeste. Así que en estos momentos es desconocido el plan ruso aquí. Esta área está completamente cubierta por la neblina de guerra, pero es muy probable que mañana o tal vez pasado mañana vamos a recibir más actualizaciones sobre esta área. En la dirección de Siversk no hay nada especial, solo la actividad regular normal de la artillería, de los drones. Los rusos están reduciendo a ruinas completamente Sporna, pero sin ningún cambio en el terreno. En la dirección de Siversk podemos decir que se ve la misma imagen que se suele ver ayer y anteayer, solo fuertes ataques de artillería, bombardeos del lado ruso, ataques de aviación, pero sin ningún intento de mejorar las posiciones en el terreno. En Chazov Yar se tienen muchas actualizaciones, muchos ataques, el trabajo de la aviación rusa, helicópteros, todo está funcionando en este lugar, todo lo que los rusos tienen están atacando a las posiciones ucranianas. La situación es muy difícil, de acuerdo con Budanov, los ucranianos tienen su ejército en dos lugares principalmente. Una parte del ejército está ubicada en estos momentos en Chazov Yar y la segunda parte está ubicada en estos momentos en Kharkov y los rusos están reduciendo estos ejércitos lo mejor que pueden. Algunos vehículos ligeros también fueron destruidos en esta dirección como resultado de los ataques y lo más importante es que empezamos a recibir más actualizaciones del área de Kalinovka, lo que confirma que es muy probable que actualmente los rusos estén tratando de moverse por la calle Lisova hacia el oeste. Por ahora no se tienen ninguna geolocalizaciones confirmando el progreso adicional ruso en esta dirección, pero al menos empiezan a haber geolocalizaciones de la destrucción de material ucraniano en esta dirección.
y los rusos también empezaron a limpiar los caminos desde el bosque Stupki Galubovsky hacia el este de Chazov Yar, desde el sur, lo que confirma que es muy probable que esta parte del bosque también esté bajo el control ruso. En este video se puede ver un vehículo de transporte ucraniano que fue abandonado por los ucranianos y después de eso este vehículo fue destruido como resultado de algunos ataques de drones del lado ruso. Hay que recordar que hace unos días los rusos entraron hacia Chazov Yar con el tanque Tortuga. Por ahora el destino de ese tanque Tortuga es desconocido. Hacia la dirección de Klishevka vemos que el enfoque se está moviendo más hacia el sur y más hacia el oeste por ahora, sin ninguna actualización si los rusos han logrado moverse más hacia adelante y se hayan establecido en profundidad hacia este territorio. Lo único que se tiene es que los rusos están moviendo su enfoque más hacia adelante. Actualmente dejamos de recibir cualquier actualización desde la parte central, también como desde la parte norte, y las principales actualizaciones están viniendo siempre desde el sur, lo que se puede usar como una especie de prueba, alguna evidencia de que los rusos se están moviendo, de que están mucho más adelante en Klishevka y los ucranianos están dejando esta área. Ahora nos movemos hacia la dirección de Avdiivka, hacia Ocheretina. Si recuerdan, ayer estábamos discutiendo que los rusos han cambiado a un estado de defensa en este lugar, tratando de establecerse en profundidad para prepararse ante las posibles contraofensivas ucranianas y que los ucranianos empezaron a moverse a hacer ofensivas locales hacia este lugar. Estas ofensivas no son tan grandes como las ofensivas rusas, pero en algunas partes del frente los ucranianos están contraatacando, tratando de forzar a los rusos a retirarse, y al menos en la línea entre Sokil y Salaviova los ucranianos han logrado obtener algunos resultados aquí y forzar a los rusos a retirarse un poco hacia atrás. Esta mañana se tuvieron reportes que los ucranianos recuperaron control sobre estas trincheras. Esta es una red bastante grande de trincheras en este lugar, y después tuvimos más videos de cómo los ucranianos con un Bradley de la brigada número 47 estaba atacando a los rusos y las posiciones rusas desde una distancia muy cercana, y este video confirma que los ucranianos han logrado quedar lo más cerca posible de la villa con el nombre de Salaviova. Los ucranianos en estos momentos van a continuar sus contraataques. Ellos entienden que la situación en los pueblos del sur es muy difícil y eso es por lo cual ellos necesitan presionar a los rusos aquí, presionar las reservas rusas en este lugar. Los rusos desde su lado continúan bombardeando Novosilovka-Pirsha, preparando el asentamiento antes de un asalto en este lugar. Los rusos están a punto de terminar las batallas por algunos pueblos también en esta dirección, como Umanska, Nivolska, Nietailava, y después de eso, después de capturar estos pequeños pueblos aquí, por supuesto ellos van a cambiar su enfoque más hacia el norte y van a continuar entonces moviéndose, por ejemplo, hacia Sokil, Vashod, Yevgeniivka, Nova Pakrovska. Así que vamos a movernos hacia Umansk. Como se ha discutido de acuerdo con diferentes mapeadores, Umansk ya está a punto de quedar en un completo control de los rusos. Diríamos que está en un 95% en control de los rusos. Se tienen actualizaciones de que los rusos se están acercando cada vez más hacia Yasnabrodovka. Y justo antes de empezar a hacer este video, se tuvieron actualizaciones de que los rusos habían capturado completamente Netailava y los ucranianos tuvieron que abandonar esta villa hacia Karlovka y hacia el sur en dirección hacia Nivolska. Por ahora los rusos se están estableciendo en profundidad, los rusos están tratando de desminar el área, limpiar las fortificaciones, limpiar las granjas, limpiar el área en la cercanía de Vasyana, pero una vez más es muy probable que los rusos vayan a capturar esta villa y después de eso, tal vez mañana o pasado mañana, el Ministerio de Defensa ruso va a dar más información, va a dar el reporte oficial de esta situación. En Krasnogorovka, después de que los rusos capturaron la parte este, las fortificaciones que están ubicadas aquí y la zona industrial también, ellos se detuvieron. Ahora los rusos están enfocados en los edificios altos que todavía están en control de los ucranianos. Los rusos están bombardeando el cinturón de defensa ucraniano en Krasnogorovka. Probablemente este sea el último
porque después de este cinturón de defensa no queda nada para los ucranianos. Esta área que queda detrás de estos edificios altos solo son pequeños edificios, pequeñas casas, lo que no es mucho problema para los rusos. Es muy probable que los ucranianos, después de perder estas posiciones, sean forzados a retirarse. De otra forma, ellos serían completamente destruidos por los rusos aquí. Desde otro lado, este video confirma que la línea de contacto está justamente como lo muestra este mapa. Este sería el área de edificios altos como se ve aquí en el mapa y sería lo que podemos decir que es el último cinturón de defensa ucraniano en este lugar. Ahora nos movemos hacia Georgievka, no hemos recibido nada. En Novomihailovka, Konstantinovka tampoco se ha recibido nada importante. En Ugledar hay una completa ausencia de actividad, tanto como en la dirección de Urazhaina y Staramayorska. Solo algunos ataques de drones y algunas llegadas de bombas FAB aquí. En Rabotina durante los últimos días se tuvieron muchas actualizaciones y muchos conflictos entre diferentes mapeadores si Rabotino había caído o no. Y hoy el Ministerio de Defensa de la Federación Rusa publicó la confirmación final de que los rusos establecieron completo control y elevaron su bandera en la parte más al norte de la villa. Aquí fue donde la bandera fue izada, así que Rabotino cayó y está completamente confirmado. Los rusos establecieron completo control sobre esta villa y ahora los rusos se están moviendo más hacia los campos, hacia el este, tratando de forzar a los ucranianos a retirarse más hacia el norte en dirección hacia Novodanilovka. Nos movemos ahora hacia la dirección de Gerson. No se ha recibido casi nada en esta dirección, hablando del río Dnipro, pero también tuvimos videos muy interesantes de Nikolaev. Este video se puede ver cómo los rusos logran descubrir una casa de guerra donde los ucranianos tenían una producción o almacenamiento de drones navales. Los rusos habían estado siguiendo esta área durante mucho tiempo y luego el principal ataque llegó y como resultado de este ataque los ucranianos perdieron una gran cantidad de drones aquí. Los rusos probablemente sabían que los ucranianos estaban planeando atacar Crimea porque durante los últimos días los ucranianos han realizado una gran cantidad de ataques con drones y de misiles sobre toda el área de Crimea. Hay videos, por ejemplo, desde el aeródromo de Bielbiek, reportes donde los rusos habían perdido, según esto, dos Mi-31 y un S-400. Después de estos reportes, después de este éxito del lado ucraniano, los ucranianos decidieron atacar Crimea con drones navales, pero la mayoría de estos drones fueron descubiertos por los helicópteros rusos, los grupos de reconocimiento de los rusos y como resultado de este ataque, estos drones fueron destruidos. La pregunta que se tiene es por qué los ucranianos estaban atacando a los rusos durante el día, donde todo se puede ver más fácilmente cuando los helicópteros no necesitan tener ningún tipo de equipo específico para poder descubrir los drones, ellos simplemente los pueden ver en la superficie del agua sin ningún problema. Es una pregunta muy importante, tal vez los ucranianos estaban tratando de revelar las posiciones rusas, revelar los movimientos rusos y cómo los rusos efectúan su defensa, cómo reaccionan los rusos y probablemente esta noche vaya a haber más intentos de atacar Crimea y lo más importante claramente el puente de Crimea. Así que esta es la situación en el terreno. Y eso es todo por hoy. Recuerden que pueden dejar un like en este video, pueden dejar un comentario, suscribirse al canal que es muy importante, compartir el video y hasta luego. Gracias por ver.